Ya, nuevamente, hola a todos. Bienvenidos a la clase número 12. Les comparto en breve momento la pantalla. Ya, entonces, estamos un poco apurados por el tema del calendario. Entonces, bueno, contarles que la clase pasada quedamos con un poco pendiente un par de cosas sobre pandas. Ya lo último de pandas antes de pasar al siguiente tema, que es análisis exploratorio de datos. ¿Ya? Y lo que quedó entonces pendiente es todo el tema de trabajo con datos temporales, datos categóricos y ordinales. ¿Ya? Después de esto vamos a pasar a la siguiente clase, que es la que efectivamente debería corresponder a esta clase, que es la de análisis exploratorio de datos. ¿Ya? Y en esta yo probablemente creo que no vamos a alcanzar a terminarla, la vamos a hacer más o menos la misma cosa en la siguiente clase y ahí yo supongo que ya deberíamos estar más o menos. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, cualquier duda, eh, ahí pregunten, no hay ningún problema. Y dudas con respecto a los laboratorios lo podemos ver al final de las clases. ¿Ya? Entonces, empecemos. Ya, entonces, datos temporales en pandas. Vamos, no, un poquito más arriba, era este de acá, datos temporales, ¿ya? Entonces, en la clase pasada habíamos estado viendo distintos tipos de datos, vimos strings, y lo que quedó pendiente era esto, y una de las cosas interesantes que les había contado era que comúnmente cuando ustedes tienen que trabajar con data frames que involucren alguna especie de medida temporal, van a tener siempre el problema de que si ustedes, por ejemplo, quieren sumar, quieren hacer operaciones con el tiempo, van a tener el problema que ustedes van a tener que programar eso, ¿ya? Y hay, a mi gusto, dos formas de hacerlo. Una es haciéndolo no sé, a mano, fuerza bruta, y que probablemente puede que les lleve a algún error, no porque sean malos programadoras, sino que porque el manejo del tiempo es una cosa bastante compleja y tiene muchas reglas, muy distintas. Imagínense los años bisiestos, por ejemplo. Imagínense las horas tienen 60 segundos, pero una semana tiene 7 días. Entonces, la idea es que haya algo ya implementado que los permita trabajar más fácilmente con esto, y esto es el módulo Datetime de Python. ¿Ya? Profe, Entonces, ¿sí? acá existe como un comando bacán que va a una fecha que tiene mes, año y día, me permite sumar por año, porque por ejemplo a mí me pasó que quería hacer eso y tuve que poner una columna aparte que extrajera al año y ahí recién hacer la suma. Claro. Como que, Eso es lo que vamos a ver un poquito más abajo. bueno, Sí, justamente eso. En general, cuando sumas años no hay muchas restricciones, pero por ejemplo, si tú quieres sumar una semana, ahí se pone un poco más complicado porque una semana son 14 días, o tampoco sea, es tan. me empecé mal, o sea, como sumar agrupando por año y como que tenía una columna con mes, día y año. Ah, Entonces, a- como agregar que, por año. sí, pues como agregar por año, pero tenía una columna solamente con las tres cosas, día, mes y año. Claro, Entonces, no, ahí como que no tienes había que un sacarlo. comando fácil o googleable No, ahí creo. tienes que extraer el año de cada uno de los objetos de tu data frame y agruparlos después por año. O O sea, sea, por crear otra ejemplo, columna con los puros años. claro, claro, sí. Que por ejemplo en SQL como que hay un comando bacán que lo hace solo. Entonces, Es que en SQL la gracia que tú tienes que cuando tú ya tienes por año, o sea, perdón, cuando tú tienes formateadas tus fechas, ya tienes esta misma cosa que te ofrece Python al tiro, o sea, en el sentido de que ya tienes ya tus fechas formateadas al objeto que contiene las fechas en SQL. Entonces, y ese lenguaje particular te permite buscar hacer agregaciones, por ejemplo, por ahí, ¿ya? Mira, lo que te digo es que yo hasta el momento yo no sé si haya un método. Puede que exista o puede que derechamente no exista, que tú siempre tengas que separar el año y después obtener el año y listo, ¿ya? No lo tengo ah, muy ya. claro. Ya, sigamos entonces. Ya, entonces, date, volviendo a este tema. Bueno, datetime, uno puede llamar al datetime.date, que es un submódulo de datetime para obtener el día de hoy, ¿ya? Entonces, fíjense que esto llama al día de hoy y si yo lo imprimo, ya me debería mostrar, bueno, ustedes se imaginan el día de hoy, 10 del 4 no, 4 de octubre del 2021, ¿ya?
Esto se puede ver como un simple string, pero en la práctica lo que hace es mucho más complejo y por debajo lo que tiene realmente es un objeto que tiene, en este caso, date, o almacena tanto el día y el mes y el año. Entonces uno puede poner date, por ejemplo, ¿ya? Y ahí les van a imprimir el día. Fíjense que ya esto es derechamente un atributo del objeto, month, el año, y ustedes se imaginan year, perdón, month, el mes, y year, el año, ¿ya? Entonces, con date, todo el módulo, submódulo date, de datetime, lo que almacena son estos tres atributos, día, mes, año. Obviamente hay casos en los que además no solamente sirve almacenar esto, sino que también sirve almacenar las horas, los minutos, milisegundos, qué sé yo. ¿Ya? Y esto se puede hacer con datetime.datetime. ¿Ya? Fíjense la diferencia, date versus date. ¿Ya? Y en la práctica hace más o menos la misma cosa cuando uno hace punto .now, obtiene la fecha de este mismo día. Ah, disculpen, está apagada la cámara, ¿cierto? Ah, no me había dado cuenta. Ahí, ¿me pueden ver, cierto? Sí, Sí, se ve. ahí sí. Ah, ok, ya. Mil disculpas, no me había dado cuenta. Ya, entonces, daten, volviendo a la clase, daten. Y si nosotros imprimimos esto, fíjense que además de la fecha, también tiene horas, minutos, segundos y milisegundos. ¿Ya? Entonces, esto ya es un poquito más complejo que lo que teníamos anteriormente. Y esto es bastante bueno cuando ustedes tienen que además almacenar toda la hora inclusive dentro. Ya, entonces, para instanciar datetimes y dates, ya acuérdense que dates solamente son los días, mes, año, ya ustedes simplemente hacen un constructor de esta manera. Primero ponen el año, después el mes y después el día. Esto ocupa la convención, perdón, de los países del norte, entonces, principalmente Estados Unidos, entonces primero ponen el año, después el mes y después, por último, el día. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí vemos exactamente lo que habíamos visto recién. Si yo accedo a year, month o day, me va a dar los atributos que están guardados dentro de este objeto. El mismo caso para el datetime, ¿ya? Aquí instanciamos el 4 de mayo del 21, de abril, perdón, a las casi 11, ¿ya? Y fíjense que puedo entrar ahora, minutos, segundos y microsegundos. Ya les había dicho milisegundos, así que microsegundos. ¿Ya? Obviamente estos cuentan con restricciones pertinentes. Por ejemplo, cuando yo trato de instanciar -1 con un año, con el año con -1, me dice que -1 está fuera del rango. Ya, alguien me podría decir, bueno, y si estamos estudiando datos arqueológicos, y aparece -1, sí, la práctica también es un problema, pero esas son las limitaciones de la librería. ¿Ya? Y esto de acá, en este caso, si yo pongo el año 9999, me va a tomar perfecto, ¿ya? Y aquí viene una anécdota bien interesante del problema del año 2000, ustedes lo pueden ver acá, por si no lo conocían, el año 2000, en verdad el año 2000 no pasó nada, sí, simplemente el cambio del 1999 al 2000. Lo que pasaba realmente, y cuál fue el problema que pasó acá, es que cuando hubo este cambio de siglo, ya fíjense que todas las fechas de los computadores más antiguos empezaban con 1900 algo, 1940, por ejemplo, 50. Y lo que pasaba es que los programadores de ese entonces, como ustedes se imaginarán, un bit no es como ahora que en una tarjetita tengo, no sé, 500 millones de bits. En ese entonces tenía que tener transistores de este porte para tener un puro bit. Entonces lo que ellos decían era, bueno, ¿para qué vamos a estar gastando espacio teniendo tanto el 19 como esto de acá? Si el 19 siempre es lo que se repite, así que solamente guardemos los últimos dos dígitos. Sí, eso es finalmente lo que importa del año y ya será un problema para la gente del futuro. Imagínense estar en 1970 programando y todo va a ser en 30 años, va a ser problema de 30 años. ¿Ya? ¿Cuál fue el problema? Que la gente del futuro seguía usando este software totalmente antiguo y lo que pasó finalmente en algunos sistemas, aunque se intentó parchar y todo lo que pasó en algunos sistemas fue que cuando llegaron a esto, pasó lo que habíamos estado conversando en una clase pasada, que es overflow. Entonces, estas dos, imagínense que tenían hasta el 99 y después del 99 pasaron los dos a 00 y algunos llegaron a 1900, ¿ya? Porque al final terminaron acá en 00 en vez de haber transicionado al año 2000, que en la práctica debería haber sido lo que pasaba. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver la descripción completa de acá y cómo lo solucionaron y que por suerte no se acabó el mundo, no como este GIF de los Sims, que no me acuerdo que este capítulo era súper bueno. Se escapaban del mundo porque ya no había que hacer, los semáforos disparaban.
rayos láser. ¿Ya? Entonces, échale un vistacito. Ah, ¿me dan un segundo? Vengo el tiro. Ya, mil disculpas que están tocando el timbre. ¿Ya? Volvemos entonces, restricciones de estos date times. Fíjense acá tenemos 999.999 y aquí me dice que esto está fuera del rango. ¿Ya? Entonces, para la gente que esté en el año, en este año, supongo que va a ser problemas para ellos. Ya, ¿cuál hay aquí? Otras restricciones. Los minutos, por ejemplo, tienen que estar entre 0 y rango 59. Si uno le pone 60, por ejemplo, no pasa al siguiente minuto, sino que derechamente entrega un error. ¿Ya? También es parte de las restricciones que tiene el texto. ¿Ya? Los años bisiestos, por otra parte, también son considerados y eso es bastante bueno. Fíjense que el año 2020 fue año bisiesto, o sea, febrero tuvo 29 días. Y si nosotros ponemos este febrero de este año de acá, que estamos ahora, nos va a entregar un error y dice que este año está fuera del rango. Entonces, fíjense que todas estas excepciones, sobre todo el tema de los años bisiestos, están implementadas en este módulo Data y ustedes obviamente no tienen que preocuparse por qué de poder implementar la lógica de todo esto que hay detrás. ¿Ya? Hay una cosa más, hay una cosa que se llama timestamp, que es los segundos o la cantidad de segundos que ha pasado entre el 1 de enero de 1970 en esta zona horaria. ¿Ya? Y si uno le pone un número, va a interpretar este número por la cantidad de segundos que ha pasado desde eso, y esto va a ser esta cantidad de segundos lo que da este día en particular. ¿Ya? Entonces, hay otra forma de guardar las fechas y en Unix que se guarda de esta manera. Así, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿podemos sumar, restar fechas? Y la respuesta es evidentemente con esto no. Fíjense que hacemos un delta acá y decimos ya, quiero sumarle un año, un mes y un día. ¿No? Una operación que no debería ser tan terrible. Entonces, yo a esta fecha de acá, al 2021, al 19 de abril del 2021, le quiero sumar un año, un mes y un día. Y si yo le hago más, me va a decir type error, esto no lo soporta. Ya, entonces ustedes me pueden decir, pero ¿cómo? Si habíamos estado hablando de esto, de que sí funcionaba. Y la respuesta es que sí funciona, pero hay que usar eh, otro submódulo de date. ¿Ya? Entonces, ¿todo bien hasta acá? ¿Se entiende la idea de usar dates? Sí, profe. Sí, ¿Ya? Ok, gracias. profe, ¿Sí? no caché por qué me sería útil o por qué existe eso de calcular los segundos desde que pasó el 1970. Que es una forma de guardar de guardar en la fecha, ¿ya? O sea, nuestro calendario se cuenta desde el año cero, en donde pasó algún evento planetario, según los cristianos, nació Jesús, no sé, y desde ese punto nosotros consideramos el cero, ¿cierto? Es como esto mismo, ¿no? Solamente que aquí el evento fue que a alguien se le ocurrió que sería interesante contar los segundos desde esta fecha en particular, ¿ya? Bueno, Es una convención, ¿ya? Simplemente una convención, ya, ya. ¿ya? Ok, ya. Entonces, time delta. Time delta lo que hace es permitirnos a nosotros sumar, restar fechas. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, Wix, ya, yo creo un objeto time delta, le digo que sean 2 semanas, ¿ya? Y fíjense que automáticamente me va a decir que 2 semanas representan 14. Nunca lo he probado con decimal, no sé qué va a ser así. Ah, increíble, ya, está más sofisticado de lo que pensé. Ya, entonces tenemos que Wix representa 14 días, y si ahora yo sumo el date que tenía anteriormente, o sea, el 19 de abril del 21, si yo le sumo 2 semanas, me va a dar el 5 perdón, el 13 de mayo del 2021. O sea, aquí de forma automática sumó 14 días por debajo, pero además supo que había que cambiar de mes, y obviamente había que considerar si abril tenía 30 o 31 días, y después le sumó los días restantes a ese mismo en particular. ¿Ya? Entonces, fíjense la utilidad. Finalmente, lo que está haciendo esto por debajo es
tener toda la lógica de cómo se va a sumar y cómo se van a operar las fechas, ¿ya? Tiempos negativos también funcionan. Ya fíjense que en la fecha original tenemos 10,59 y si nosotros le restamos un minuto ahora nos va a tener 10,58. ¿Ya? Cambios de mes. Ya, fíjense que aquí está, ya tenemos esta fecha, vamos a instanciar una nueva fecha, 21, ya, febrero, el 28 de febrero del 21, y si nosotros le sumamos un día, es lo mismo que habíamos visto recién, ahora va a ser el 3 de marzo del 2021, ¿ya? Pasó desde 28 hasta... Ya, pregunta si hubiera sido el 2020, ¿qué hubiera pasado acá? Hubiera quedado en el 29 de febrero porque era año bisiesto. ¿Ya? Y lo último interesante de esto es que uno puede formatear strings a partir de estos comandos medios extraños acá, pero lo que dice en la práctica esto es, acá quiero poner el día, ¿ya? Entonces por eso por ciento D, después quiero poner el mes, por cierto M, y quiero poner el año, por ciento Y mayúscula, cuando uno pone Y minúscula creo que salen solamente los últimos dos dígitos, ¿ya? Y después la hora, minuto y segundo y se puede formatear así, ¿ya? Y estos son los separadores. Entonces yo llamo a esta función string format time, ¿ya? Y lo que me hace es convertirme automáticamente esta fecha que está guardada en D a el formato que yo necesite acá. ¿Ya? Esto es súper útil, quizás no tanto para ustedes, pero para la gente que, por ejemplo, está haciendo páginas web es un dolor de cabeza hacer esta transformación, así que comúnmente lo pueden hacer con esto y mucho más fácil, ¿ya? Incluso si uno pone, bueno, pueden visitar todos los posibles opciones que tienen acá, por ejemplo, por ciento A, por ciento D, y la pueden visitar acá, y fíjense que en este caso de acá me generó un string un poquito más personalizado, lunes 19 de abril del 2021 a las 10:50, ¿ya? Entonces está, como les digo, súper completo, es un problema ya resuelto, y ustedes no tienen que resolver. Usen este módulo para manejar fechas, ¿ya? Ahora, bueno, ¿todo bien, cierto, hasta este momento? Entonces, existe una función que me saque solamente las fechas y no el tiempo, como no la hora. Rápido. Eh, Sí, o sea, lo que pasa es que esto como a ti te lo formatea a strings, si uno, por ejemplo, elimina esta parte de acá, que esto es lo que te indica cómo vas a representar tú la hora acá. Ya, si tú eliminas esto, por ejemplo, y dejas solamente eso, te saca solamente la fecha según el formato que tú pusiste acá. Ah, bueno, ¿Ya? ya. Por eso les digo que la referencia, hay una muy buena referencia en esta página de acá. ¿Ya? Acá está. Entonces, por ejemplo, por ciento A te devuelve el día completo, qué sé yo, si bajamos un poquito más, por ciento P te devuelve si es AM o PM, y ya eso está todo hecho por debajo y finalmente uno lo que pone es un string con el formato y a partir de eso genera las fechas de acá. ¿Ya? Eh, ¿Alguna otra pregunta con esta parte o con los time deltas? ¿No? Todo bien. Ya, sigamos entonces. Ahora, datos temporales en pandas. La idea es que obviamente nosotros tengamos que trabajar con esto. ¿Ya? Vamos a cargar el data frame, que en este momento no se cargó, pero es el mismo del clima que habíamos estado ocupando antes. Vamos a tener que cargar estas cosas acá un poquito antes, sí. Ya, vamos a volver. Ya, entonces, recordemos, vamos hacia atrás, y lo que teníamos acá es un data frame, teníamos con las temperaturas, en este caso de acá, teníamos, por ejemplo, las temperaturas para Afganistán para el año 1991 y el mes enero. Ya, entonces fíjense que aquí tenemos esta representación en dos columnas distintas y la idea es que pudiéramos trabajarla en una sola columna que representara una fecha y que además esa fecha tuviera eh, eh, todas estas funciones bonitas que habíamos visto recién. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer algo acá, vamos a sacar solamente el mes y el año, ¿ya? Y el día lo vamos a asignar como uno. Entonces, vamos a tener estas fechas que nosotros tenemos acá.
Para el año 1931 tenemos enero y el día 1.0. ¿Ya? Entonces vamos a intentar convertirla. ¿Cómo hacemos esto? Le pasamos a pandas a esta función toDatetime y le pasamos acá nuestra fecha. ¿Ya? Lo mismo que tenemos acá arriba y vamos a ver si funciona esta cosa y ups, no funciona lamentablemente. ¿Ya? Esto no es sorpresa. Lo que dice es que en verdad intenta interpretar los strings que nosotros le acabamos de pasar acá, pero esto no entiende en particular, hay algo que no entiende definitivamente, es este ja, o ya, no sé, en inglés. ¿Ya? Entonces, obviamente lo que hay que hacer es un mapeo, ¿ya? Y aquí, atención, porque esto lo tienen que ocupar para el laboratorio que vimos hace poco, ¿ya? Pero de todas maneras, ustedes, hay una indicación de que se debe investigar, y es la función map, ¿ya? Entonces la función map lo que hace es, toma un string, por ejemplo, que en este caso sería Jan, y le asigna un número en particular. Ya, por ejemplo, para febrero 2, para marzo 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar finalmente? Si nosotros solamente ejecutamos este mapeo que está acá sin asignar a nada, fíjense que lo que me va a pasar es que la serie originalmente, que era dates, eran los meses, los va a transformar a los números. ¿Ya? Entonces ahora sí la vamos a asignar a nuestro data frame y nuestro data frame va a quedar de este. ¿Ya? Entonces vamos a tener 1991, el mes 1 del día 1. ¿Ya? Y ya no vamos a tener ese problema de los strings imparciales. ¿Alguien iba a decir algo, cierto? Sí, esa función map no es la misma que vimos como a principio de semestre, o de otra. Eh, es otra. Ahora se puede interpretar como un mapeo, ¿ya? Tú mapeas este valor de acá, o sea, imagínate una función. Tú tomas esa función, una función así matemática como del colegio, una cosa así, ¿ya? Entonces, tú tomas tu enero, por ejemplo, y le dices, quiero que reemplaces este valor de enero a 1. El mismo caso para febrero. Todos los que tengan FEB lo va a ser reemplazado por 2. Y así sucesivamente con todos los meses. Y entonces lo que te permite eso era finalmente esto, reemplazar los nombres de los meses por estas cosas que estamos viendo. Ujú, ¿Entiendes? ¿Todo bien? ujú. Ya, Gracias. ok. Entonces, seguimos en nuestro camino de usar las fechas ahora dentro de nuestros data frames, ¿ya? Para eso ahora vamos a usar de nuevo la función toDate de datetime. Le vamos a pasar estos dates. Fíjense que dates es finalmente lo que nosotros generamos acá, ¿ya? Y aquí le vamos a dar un parámetro, otro parámetro más, por ejemplo, que el año está primero, ¿ya? Y además que infiera el formato, ¿ya? Vamos a ejecutar. Y fíjense que automáticamente Pandas, por debajo, intentó eh, transformar todas estas tres columnas a nuestras fechas que estamos viendo ahora. Entonces, por último, lo vamos a guardar y fíjense que ahora dates ya está dentro de nuestro data frame original. Una última cosa interesante, si nosotros vamos a info, ¿ya? Este info lo que hace es resumir nuestro data frame, bueno, en general las columnas del data frame, la cantidad de elementos que tiene, eh, la cantidad de memoria que usa, por ejemplo, también, ¿ya? Y dentro de lo que hay acá está esta última columna dates, que fíjense que a diferencia de todas las otras, que en este caso están todas guardadas estos como strings, esta está en datetime 64. ¿Ya? O sea, lo que dice finalmente por debajo es que ahora esta columna está completamente llena ya no de strings, sino que de datetimes. Y eso es súper bueno porque finalmente tenemos todas las propiedades que nos gustaría usar. ¿Ya? ¿Se entiende entonces la transformación que hicimos? A partir de estas dos columnas generamos dates. Profe, ¿Sí? el punto map es el que usó es de pandas, Sí, sí, es sí. como de NumPy. Ah, Sí, porque, mira, recuerda que esta cosa que tenemos acá, dates de month, es una serie de pandas. Es como finalmente sacamos una columna de pandas y esta es después a la que le aplicamos la función map. ya, ya, perfecto. Ya, ok, Gracias. ya. Ya, sí, de hecho ahí le dice bound method of series. Ya, es un método de la clase. Ya, sigamos entonces. Ahora,
valores inválidos, ¿ya? Puede ser y es muy común en verdad que hay algún valor inválido que en el momento que queramos transformar y nos va a echar a perder toda la transformación. Entonces aquí tenemos tres posibles manejos para esto. O sea, tres posibles formas de manejar este tipo de error. Ya, con race lo que pasa es que la por defecto, si yo intento transformar algún valor a fecha, me va a decir type error, yo no entiendo qué es lo que tienes aquí, así que dejo de funcionar. ¿Ya? En el caso de este error de dejar coerce, ¿ya? Lo que va a pasar es que me va a retornar un not a time, que es esta cosa que ustedes ven acá. ¿Ya? Antes han trabajado ya con un not a number, que es solo none. ¿Ya? En este caso, not a time representa algo que no es una fecha. Fíjense que esta cosa que está acá. ¿Ya? Bueno, y acá ignore lo que hace es que va a dejar ASD, ya, pero fíjense que aquí la serie, que es esta cosa que está acá, va a decir que ahora tenemos en este caso algo de tipo objeto. Entonces aquí vamos a perder todas las funcionalidades de las fechas. Por eso lo recomendable, por lo menos, lo que les puedo decir ahora es que dejen esto con coerce y, perdón, era acá. ¿Ya? Y esto los va a transformar a nota time y van a tener la ventaja que van a poder trabajar con todos los métodos. ¿Ya? Ahora, hay otras cosas interesantes. Alguien había preguntado la clase pasada por qué estábamos viendo multi-índices y por qué, en verdad, cuál es la funcionalidad de los índices también. ¿Ya? Y una de las cosas bien interesantes de los índices es que nosotros podemos fijar fechas como índices. ¿Ya? Y esto lo hacemos con esta función setIndex. En general, lo que hicimos ahora es que el índice lo fijamos como la fecha que habíamos parseado recién. Entonces, las fechas ahora que tenemos como índices están detalladas en esta columna. Y obviamente tiene algo bien interesante, ¿no? La idea de esto es como que tenga alguna funcionalidad. Y lo que podemos hacer cuando ponemos las fechas como índices es que nosotros podemos después darles slice. O sea, decir, pásame todos los registros que empiecen en esta fecha y terminen en esta otra fecha que tenemos acá. ¿Ya? Y fíjense que en este caso de acá me sacó, de las 60.000 filas aproximadamente que tenemos, me sacó 11.000 filas que son las que están comprendidas entre el 1 de enero de 1995 y el 12 de diciembre del 1991. ¿Ya? Entonces, esto es, como ustedes se darán cuenta, es súper, súper, súper útil porque ahora ya por fin podemos usar la funcionalidad de los dates en seleccionar algunos registros y descartar otros. ¿Ya? Así que esto es una de las ventajas más que tiene el Panda sobre el manejo de dates. ¿Ya? ¿Se entiende la idea de esto? Sí, profe, pero ¿tienen que estar ordenados los registros o no es necesario? No deberían estar ordenados porque esto ya derechamente son fechas. Ya, ahora yo no sé si esto de forma automática, yo no lo tengo muy claro, de esta forma automática te ordena o no te ordena los registros. ¿Ya? Habría que verlo un poquito más en detalle. Ok. Ya. Entonces, bueno, eh, ahí entonces podemos seguir ahora. Ya, time deltas. Time deltas. Es lo mismo que habíamos visto anteriormente. ¿Se acuerdan que nosotros queríamos sumarle una semana a algo? Ya aquí muy, muy lo mismo. Tenemos que usar pandas.timeDelta. Le damos la cantidad que queremos sumar, que queremos restar, y con eso, entonces, si ponemos, por ejemplo, 2 semanas, ¿ya? Van a ser 14 días con 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Y ahora nosotros sí podemos hacer la suma con respecto a nuestra serie, que es esta que contiene acá la fecha. ¿Ya? Y si nosotros hacemos esto, fíjense que ahora lo que pasa es que sumamos 15 días, 14 días, perdón, y ahora todas las fechas que estaban desde el día 1 ahora están hasta el 15. ¿Ya? Lo mismo si sumamos derechamente 15 días acá, o sea, 5 días, perdón, vamos a tener que todas las fechas ahora 15. ¿Ya? Entonces, otra más de las funcionalidades, tenemos los time deltas que son en la práctica bastante útiles. ¿Qué pasa si restamos un día, por ejemplo? ¿Ya? Fíjense que aquí retrocedimos, en el peor de los casos, retrocedimos un año hacia atrás, ¿ya? Por ejemplo, acá este que estaba en abril retrocedió al 28 de febrero, ¿ya? Entonces, hasta aquí con esto ya tenemos toda la información respecto a cómo trabajar con fechas, ¿ya? Todo lo demás, todo lo que tengan después que ustedes trabajen con fechas, se los recomiendo
que utilicen todas las herramientas que Python y Pandas ofrecen, ¿ya? Así que, y obviamente es mucho más extenso de lo que vimos acá en clase, así que les recomiendo también que le echen un vistacito al manual de usuario, ¿ya? Así que con esto terminamos. ¿Quedan más dudas con respecto a los datetimes? Todo bien, entonces. Vamos a cambiar un poquito de tema a otro tipo de datos. En este caso van a ser los datos categóricos, ¿ya? Entonces, una variable categórica es un tipo de dato que puede tomar un número limitado, ¿ya? Y usualmente fijo de posibles valores, ¿ya? Por ejemplo, la clase social, imagínense. Aquí en Chile son como A, B, C, D, E. No, no sé si hay E. ¿Ya? Pero entonces, básicamente cualquier persona puede ser clasificada en esas clases, en esa división social que está basada en los quintiles de cuánto gana la persona per cápita. ¿Ya? Otro tipo de clase, por ejemplo, puede ser el tipo de sangre, puede ser el género, ¿ya? Y en general, eh, la idea es que cuando nosotros tenemos los datos categóricos, los guardemos como datos categóricos y no como strings, ¿ya? Porque a diferencia de un string que puede tomar n valores distintos, o sea, puede ser, por ejemplo, puede ser que tengamos una columna con puras poesías, ¿ya? Entonces esas poesías van a ser todas distintas y no va a tener sentido tener un registro, o sea, no va a tener, claro, no vamos a tener un número limitado de poesía. O sea, también van a ser limitadas, evidentemente, pero no se van a repetir, no va a haber ninguno repetido. En cambio, cuando vamos a tener los datos categóricos, en este caso, por ejemplo, el género de la poesía, en ese caso sí va a convenir guardarlo de esa manera, ¿ya? Entonces, para esto lo que vamos a hacer vamos a leer un data frame que contiene los países y los continentes, ¿ya? Entonces, fíjense lo que tenemos acá. En este caso de acá tenemos strings con cada uno de los países del mundo, ¿ya? Y en este caso de acá tenemos el nombre del continente. Y adivinen cuál va a ser la variable categórica en este caso. ¿Ya? Va a ser la variable que contiene el continente. Entonces, ¿cómo vamos a transformar esta variable en categoría? ¿Ya? Vamos a tomar esta serie, fíjense que aquí tomamos la serie, en esta parte de acá, y al igual que para transformar a strings, por ejemplo, cuando hacemos asTime.string, acá vamos a hacer asTime.category. Y esto lo que va a hacer automáticamente es convertir esta serie en categoría. Entonces, fíjense que hay una pequeña diferencia. Miren, vamos a cargar de nuevo, vamos a ver esta serie separada antes y después. Entonces, antes, fíjense que la serie dice que se llama Continent Name, que tiene 262 valores, y dtype es object, ¿ya? O sea, es decir, nosotros aquí tenemos strings. Cuando nosotros hacemos la transformación a categorías, ¿ya? La serie después nos dice que contiene 7 categorías distintas. Fíjense que esto es nuevo. Tiene África, Antártica, Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía, Sudamérica. ¿Ya? Y el largo de esta de nuevo 262, pero ahora nos dice que estas son, es una categoría. Y estas son las categorías en particular. ¿Ya? Entonces, para acceder a las categorías después, y aquí tenemos todo un sub conjunto de métodos que están abarcados en este punto cat. ¿Ya? Este va a ser finalmente el que nos va a permitir hacer muchas más operaciones con las categorías. ¿Ya? Entonces, punto cat, punto categories nos permite ver las categorías que nosotros tenemos dentro de nuestra serie. Profe, ¿Ya? ¿Sí? es que tengo una duda en cómo entrenar modelos con variables categóricas de forma fácil y bonita. Ya, eso vamos a verlo como en dos, tres clases, ¿ya? Ah, ya. Porque tú para entrenar los modelos de cualquier tipo, como modelos predictivos, en alguna parte tienes que hacer algún tratamiento de estas variables categóricas para, para dejarlo como un vector final, si eso es lo que estás buscando, ¿ya? Ya, pero eso tengo que hacerlo yo, no lo hace el modelo solo. Mm, depende del framework que estés usando, ¿ya? Comúnmente tienes que hacerlo tú, a mano. Ah, ya. Con One Hot Encoding, ¿eso o no? JEncoding, sí. Eh, Esa es la forma. Hay otras codificaciones. Es que finalmente lo que tú tienes que hacer es tratar de transformar tu entrada del modelo, tienes que tratar de transformarlo de alguna manera a vector.
Si tú lo haces a mano, comúnmente eso se llama como feature engineering. ¿Ya? De hecho, hay como otras transformaciones, puedes usar polinomios para combinar distintas variables, eh, cuando son numéricas, obviamente. Y para esto lo que comúnmente se hace es una codificación one-hot encoding. O sea, tú haces un vector con siete objetos, o sea, perdón, no dimensiones, sino que siete variables nuevas. Así en este caso sí podríamos estar hablando de dimensiones. ¿Ya? Y en cada una de esas tú indicas si, cuál de estas es la que está seleccionada por, ya, es que está un poquito complicado de explicar así, ¿no? A ver, Y ondas como 0, 1 sí lo tengo. ¿Eso? claro, si tu observación tiene, por ejemplo, si tu observación es África, entonces marcaría el vector 1,0,0,0,0, ¿no? ¿Ya? Porque este está en África y el resto está en abajo. Ya, pero eso lo vamos a ver un poquito después, ¿ya? Ya, perdón, perdón. Ok, ya. Ya, entonces seguimos. Ahora, podemos renombrar categorías, ¿ya? En este caso de acá, fíjense que vamos a usar de nuevo el punto .cat, pero ahora vamos a usar este método rename categories, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es simplemente traducir las categorías, porque aquí están en inglés, las vamos a dejar en español, ¿ya? Entonces, aquí tienen que tener cuidado porque lo que estamos pasándole es un arreglo. Entonces, si aquí, por ejemplo, pasamos hacia el comienzo, nos va a renombrar Asia antes que África y va a cambiar a todas las Áfricas como Asia. Hay que tener mucho cuidado. Si ejecutamos esto y después vemos lo que tiene la serie, ahora vamos a ver que la serie contiene, eh, aquí era Europa, ¿cierto? Vamos a tener que recargar esto, porque si no, no funciona. Ya, ahí está, entonces ahí lo renombramos. Asia, Europa, Antártica, África, Oceanía. Ahí lo cambiamos finalmente al español y solamente con renaming categories. Muy parecido a lo que se hace con Maps, ¿cierto? Con lo que vimos hace un poco de tiempo. ¿Ya? Seguimos entonces. Ya, vamos a sacar 10 muestras para que vean ahora lo que tenemos. En verdad es más o menos lo que teníamos antes. ¿Ya? Y aquí, claro, aquí también estábamos usando un renaming categories. Entonces era parte del ejemplo. ¿Ya? Europe. Ahora lo transformas con Europa y muy parecido a lo que habíamos hecho dentro del mapa. ¿Ya? Y ahí de nuevo tenemos Europa. Ya, podemos agregar categorías también. Esto es bien interesante. Ya, en general, si uno está trabajando con strings, lo único que hace es simplemente agregar una fila nueva y ponerle un string distinto. Ya en este caso vamos a agregar la Atlanta. ¿Ya? Y aquí un poquito más rígido porque finalmente lo que hacen las categorías es tener un objeto por debajo y cada uno de las filas hace referencia a ese objeto en particular. Y aquí no tenemos derechamente un string ASCII, sino que tenemos algo que apunta hacia ese string ASCII. Y eso hace que sea mucho más eficiente guardar los datos de esta manera. Ya, entonces, en este caso, cuando nosotros agregamos Atlántida, fíjense que ahora la serie va a tener una nueva categoría acá que se va a llamar Atlántida, pero como no tenemos ningún registro, podemos también decir que eliminemos todas las categorías que están fuera de desuso eh, con ese método que tenemos acá, remove and unused categories. ¿Ya? Por último, esto va a dejar, bueno, podemos remover una categoría completa, ¿ya? Eso sería como equivalente a tener un map y ponerle un nan a esta cosa, ¿ya? Fíjense que si yo remuevo la categoría Europa, por ejemplo, lo que va a hacer es que ahora en esa parte en donde estaba Europa, ahora me la debería marcar como si, ya, perdón, aquí está la serie. Aquí como si ya no tiene absolutamente nada, ¿ya? Y ahora está marcado con un nada. Entonces hay que tener cuidado también al remover categorías porque va a transformar las categorías que se removieron a nada, simplemente. Y aquí fíjense que ahora tenemos solamente 6 categorías. Algo que me preguntaron bastante el semestre pasado es el tema de la memoria, ¿ya? Y en general de por qué usamos esta cosa de categorías y en general es ponerle una capa de complejidad más y en la práctica sí a veces puede ser que sí sea un poquito más complicado. Ya, pero la gracia es el tema de la memoria y es que usar categorías usa mucho, mucho, mucho menos memoria que si nosotros tuviéramos los strings de por sí.
Entonces, para comprobar esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un data frame que va a tener estas cosas, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, pero repetido 1 millón de veces. Y esto los vamos a guardar simplemente como strings, ¿ya? Entonces vamos a generar esto, y cuando nosotros vemos la información del data frame, fíjense, para este millón de veces que se repitió todas estas palabras, tenemos ocupados 76.3 megas. En el momento que nosotros usamos categorías sobre esta misma cosa, fíjense que vamos a generar exactamente el mismo string, o sea, perdón, el mismo data frame. Si nosotros vemos la información de este data frame, lo que nos va a dar es que esto solamente ocupó 9.5 megas, ¿ya? O sea, es decir, usar categorías en términos de memoria es mucho, mucho, mucho más eficiente que usar los strings de por sí solos, ¿ya? Y esa es una de las grandes ventajas que tiene finalmente usar categorías. Profe, ¿y por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque era lo que les explicaba recién. Cuando nosotros estamos guardando categorías, o sea, perdón, strings, lo que estamos haciendo es que cada una de estas filas tiene un string en particular distinto al resto. Aquí este tiene A, este tiene B, este tiene C, D, E. Y son todos distintos. Cuando nosotros estamos usando categorías, lo que pasa acá es que esto en verdad no son strings ya, sino que son referencias a ese string en particular. Entonces la categoría de esto de acá, que van a ser A, B, C, D, estos van a ser solamente los datos que van a tener. Y lo que va a estar acá realmente va a ser como un puntero a estos datos de acá. ¿Ya? Entonces no vamos a tener 1 millón de veces repetido A, B, C, D, F, G, sino que vamos a tener simplemente 10 veces repetido esto y eh, todos los registros van a apuntar a algunas de estas 10 categorías que son los que realmente van a pesar en la memoria. Y finalmente lo que nos pesa acá son como los punteros hacia estos datos y no en particular a los strings como tales que tenemos. ¿Ya? No sé si se Ah, ya. entendió la idea. Sí, sí, gracias. Profe, ¿Sí? el, si yo no defino la serie como as-type category, no debería funcionar. No debería tener como los métodos. ¿Cuál? ¿Perdón? ¿Cuál sería? Esto solo funciona si mi serie yo la defino como as-type category. Claro, claro. Es solamente en el caso que tú lo definas como categoría. ¿Ya? Entonces, En este, si yo le pongo como a una serie cualquiera .cat, se cae. O- claro, claro. O sea, es que en general debería existir. Según lo que tengo ya, entendido, ya vamos a poner de nuevo esta. Porque al final ese es como un conjunto de métodos que tiene. Ya, fíjate que acá sí existe. Pero si yo le pongo ya. categories a este que solamente tiene strings, va, este sí funciona. Ah, es que este ya tenía eso. Ya era Eh, un. Parece que era este de acá arriba, ¿cierto? Sí. Ya, entonces vamos a darle acá, llevar, tocar. Ups, cambió la clase. Ya, aquí está. Ah, no, entonces no, ni siquiera tiene Mm, el conjunto de métodos.k. Ya, solo se ya, trae directamente. vale. Ok, Gracias. ya. Entonces, vamos a seguir avanzando entonces ahora. Vamos a hacer un pequeño merge de las cosas que, bueno, entonces vamos a recordar un poco, teníamos en la clase donde se supone que veíamos esto, teníamos todos estos indicadores de la OCDE, ya no, como que no tengo que presentárselos porque lo han visto varias veces, y teníamos también las temperaturas promedio y las desviaciones estándar de las temperaturas, ya que son estas de acá. Y ahora además unimos el nombre del continente y el nombre del país. Entonces aquí tenemos como una mezcla gigantesca de datos. Bueno, y se preguntarán por qué hicimos esta mezcla, y es porque la vamos a usar ahora para ver el tema de los ordinales, ¿ya? Y esta es una de las gracias también que tiene los datos categóricos. Entonces, los ordinales son variables categóricas, perdón, pero que además tienen un orden definido, y eso es bien interesante. ¿Ya? En el caso de acá de los continentes, no hay cómo ordenar los continentes, ¿sí? O sea, porque habría una relación entre Europa con respecto a América. Si, por ejemplo, ustedes fijan por el área, puede que en ese caso sí, puede que puedan ustedes definir un mayor o un mayor igual, que es finalmente lo que les define el otro. Pero en general, no, esto no tiene ningún orden. Entonces, lo que ahora queremos ver son categorías que sí podemos nosotros representar el orden.
¿Ya? Y para esto vamos a hacer una clasificación muy simple del clima a partir de la temperatura media del clima. ¿Ya? Esto obviamente es un ejemplo de juguete y ustedes pueden ver eh, cómo pueden hacer algo un poquito más complejo usando, eh, por ejemplo, esta referencia del clima. Ya hay una montonera de clasificación climática y incluye la lluvia, la presión atmosférica, qué sé yo, muchas cosas más que a mí se me escapan un poco el concepto. ¿Ya? Entonces, nuestra clasificación climática va a estar compuesta por estas cuatro categorías: polar, frío, templado y cálido. ¿Ya? Vamos a suponer que son los únicos climas del mundo que existen. ¿Ya? Entonces, fíjense que tenemos la temperatura promedio. Ya la temperatura promedio, el mínimo es -5. Que en la práctica yo no sé qué país tendrá -5. Ah, debe ser la Antártida, probablemente en la Antártida. Y el máximo es 25 de promedio, o sea, estamos diciendo que debe ser Qatar. Son cosas así. Entonces aquí vamos a usar la función QCAT, ¿ya? Esto creo que ya lo usaron, o sea, lo usaron en la tarea 2, ¿ya? Así que no deberían tener tantas dificultades, perdón, en el laboratorio 3, ahí sí, no deberían tener tanta dificultad en entenderlo, pero finalmente lo que hace es cortar los datos en quintiles, ¿ya? O sea, es decir, genera cuatro rangos que están, el primer rango está todos los datos entre el mínimo del 25%, el segundo rango entre 25 y 50, el tercer rango entre 50 y 75 y el último entre 75 y el máximo. Entonces dividimos nuestro dataset en cuatro y a los primeros 25% que están entre el mínimo y 25 decimos que el clima es polar. ¿Ya? Y así sucesivamente. Después del 25 al 50, que es frío y el otro es templado y el otro es cálido. Entonces vamos a usar esto y lo que tenemos es que nuestra temperatura, que es esta cosa que nosotros habíamos visto acá, ¿ya? Ahora se convirtió a estas categorías que tenemos acá y que están representadas en esta serie. Y lo más interesante de esta serie, ¿ya? Es que ahora, además de ser categóricos los datos, tienen una relación de orden. Fíjense que polar es menor que frío, que es menor que templado, que es menor que cálido, ¿ya? Y esto es bastante útil porque, como ustedes sabrán, ahora podemos hacer consultas del estilo, dame todos los países que sean menor que templados, ¿ya? Y eso es bastante útil. Entonces, vamos a ver algunas operaciones. Por ejemplo, value count. Ahora lo que hace, bueno, en general esto con string también lo hace, pero con variables categóricas, ahí me dice la cantidad de datos que hay por cada uno de estas categorías. ¿Ya? Podemos poner el mínimo. Fíjense que el mínimo ahora es polar, entonces el máximo será cálido. ¿Y cuál es el que se repite más? Polar y cálido, que son los que tienen 10. ¿Ya? Ahora lo que podemos hacer es ordenar y filtrar usando ordinales, y esto es bien interesante, ya era lo que les decía antes. Entonces, vamos a agregar a nuestro data frame, que ya tenía la descripción de todos los países, tenía además las temperaturas, y ahora tiene el clima cuartiles, que es este que les describe el clima según la temperatura que ellos tienen. ¿Ya? Entonces ahora podemos ver la información de nuestro data frame, y en este trayecto de acá es el que tenemos los climas cuartiles y dice que es categoría. Ya, fíjense que aquí de nuevo se repite la descripción categoría y no hay nada especial que diga que son categóricos ordinales o que los valores que tienen una relación de orden, ¿no? Y solamente estamos diciendo que es categoría. ¿Ya? Y entonces si nosotros ordenamos, fíjense que ahora podemos ordenar por eso y por la temperatura media, ¿ya? Y esto va a quedar bastante interesante. Finalmente van a quedar todos los climas polares acá, porque eso fue el primer criterio de ordenamiento, y después el segundo van a ser ordenar por la temperatura promedio, que en este caso de acá sería en orden descendente, ¿cierto? Y aquí es donde van bajando, y con eso está. Perdón, era hasta acá. Claro, si no me calzaba que tuviera 12 de grado y que fuera por, ¿ya? Entonces aquí está la temperatura, y la temperatura estuvo ordenando de forma ascendiente al mismo tiempo que lo hizo esta cosa de acá, ¿ya? ¿Se entiende la idea de los ordinales? Profe, no sé si lo dijo, pero ¿usted indica la relación de orden entre estas variables? Antes, me imagino, ¿o no? No creo que... Sí, acá mira, cuando nosotros hicimos este QCAT, ¿ya? Aquí, en este caso de acá, nosotros le dijimos la relación de orden entre las variables, ¿ya? Que en Ah, este ya. caso era esta de acá, esta fuera de acá. ¿Ya? Si hubiéramos puesto 5,
acá, entonces tendríamos que darle aplicada una, no sé, muy cálido, quizás podría ser, sí, muy cálido, y fíjate que ahora vamos a tener 5 categorías y también va a haber una que es muy cálida, ¿ya? Y todo eso va a estar basado en los quintiles que genera, que son desde el mínimo hasta el máximo, ¿ya? O sea, finalmente vamos a dividir el dataset en los mismos tamaños y vamos a estar generando por cada una de estas labels, o sea, vamos a asignarle a cada quintil cada una de estas, Ok. ¿ya? Ya, entonces, aquí obviamente cambia a muy cálido. Vamos a dejar ese ejemplo, ¿ya? Y entonces, aquí lo último que teníamos era el tema de, vamos a ignorar eso por mientras, o sea, lo vamos a ignorar completamente. Y lo que vamos a hacer ahora es filtrar sobre usando un máscara, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a pedir todos los países que son menores que frío. O sea, en este caso vamos a pedir todos los países que están comprendidos solamente en polar. ¿Ya? Y fíjense que de nuevo aquí tenemos esto bien simpático que ahora lo que nos permite es hacer comparaciones entre distintas categorías. ¿Ya? Como tienen una relación de orden, entonces si yo ejecuto esto, me va a decir, me va a entregar la máscara de los datos. ¿Ya? Va a decir que estos son los únicos datos que están que son fríos y todo el resto son, o sea, que son polares, perdón, y todo el resto van a ser frío, templado, cálido o muy cálido. ¿Ya? Y como ustedes saben, yo puedo usar esta misma máscara booleana para obtener solamente algunos de los resultados. ¿Ya? Y de hecho pareciera que Canadá es mucho más frío que Rusia, según lo que parece. Increíble. Ya, anexo, última cosita, cómo combinar dos filtros o máscaras booleanas. Ya, lo que habíamos visto era solamente, aunque ustedes puede que ya lo hayan usado para el laboratorio 2, pero esto es bien interesante también. Nosotros podemos hacer una combinación de dos máscaras booleanas. Por ejemplo, seleccionar todos los países que son menores que frío y además los que son iguales a templado. ¿Ya? Y eso después lo podemos juntar. Y lo podemos juntar a través de esta operación barrita. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si se cumple esta condición o esta condición, entregue true, ¿ya? Y todo el resto es false. Entonces, fíjense que ahora nos entregó polar, ¿ya? Que son menores que frío, nos entregó como true, y al mismo tiempo templado, que es este de acá, también nos entregó true y todo el resto no false. Y esto simplemente fue a partir de la combinación de estas dos cosas con esta barrita de acá. Ya, entonces, este representa un O lógico y este de acá, este ampersand, representa un I lógico. ¿Ya? O sea, es decir, que tanto acá como acá deben haber sido true, y si en el caso contrario no me iba a retornar absolutamente. Fíjense que acá, si ejecutamos, aquí va a ser absolutamente todo falso. ¿Ya? Por eso en este caso es el que nos sirve, es el for. Ya, y si ejecutamos después esto, ahí va a pasar tanto los países polares como los países con clima templado. ¿Ya? Y hasta aquí llegamos a esta parte de la clase y con esto ya finalmente terminamos de trabajar con todos los tipos de datos compactos. ¿Ya? Estoy viendo la hora y parece que fue un desastre la idea de pasar dos clases. Parece que no va a poder ser. Bueno, entonces, ¿tienen dudas con respecto a todas estas cosas que hoy día que acabamos de ver? ¿No? No por mi lado, profe. Ya, ok. Ya, entonces, obviamente, lo que, como me dijeron el semestre pasado y nunca lo había escuchado, por lo que no se evalúa, en verdad no se aprende, así que la idea va a ser que ocupemos tanto datos categóricos como datos de tipo fecha para hacer algunos de los laboratorios que vengan después. ¿Ya? Eh, Profe, ¿Sí? me surgió una duda. A ver, cuando uno le mete campos de fecha a los modelos de Machine Learning, ellos por detrás, nuevamente, es que separan esos números labels, ¿cierto? Como que te sacan el año, el mes, así, ¿no? Es que ahí existen distintos tipos de codificaciones para la fecha. ¿Ya? O sea, hay unas codificaciones cíclicas, por ejemplo, si tú estás trabajando con el tema de, no sé, de las estaciones del año,
tú sabes que después en 12 meses vas a repetir lo mismo y la idea sería que tú hagas como una especie de círculo y vuelvas al mismo punto. Al final es como una función sinusoidal, ¿ya? Y tú puedes codificar la fecha de ese entonces. Hay otras codificaciones, bueno, quizá un poquito más como por debajo, para bajar un poquito la pregunta que tú estás haciendo. Los modelos comúnmente no toman las fechas y pueden trabajar con ellas directamente, sino que tú tienes que hacer alguna codificación antes de incluirlas antes de incluirlas en la práctica dentro de las entradas del POM. ¿Ya? Ujú. ¿Ya? Yo me acuerdo que una vez hice como un forecasting con un random forest y no tengo ni la más mínima idea cómo lo hice. Como que tiene el código nomás. No sé, no sé. Claro, pero te dio algo razonable, ¿no? O, Sí, 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 pero como que me hubiese gustado entender qué estaba haciendo. ya, claro, sí. Ahí habría que ver qué es lo que hizo por detrás el framework o la librería que estaba ahí ocupando. ¿Ya? Sí, porque es complicado decirte cuál fue la codificación que ocupó para la fecha. Entonces, Ah, ya. Bueno, gracias. ya, ok. Ya, entonces unas últimas cositas para que estemos preparados para la próxima clase es el tema del análisis exploratorio de datos, lo que se supone que deberíamos haber visto ahí, ¿ya? Entonces, esta clase va a ser la transición entre esta de acá y esta otra de acá, ya que son estas dos etapas que habíamos, bueno, esta es la etapa que hemos estado trabajando todo este tiempo, y esta va a ser la que vamos a estar trabajando el próximo mes, una cosa así. Y entonces, la idea de este análisis exploratorio de datos es que nosotros tomemos un data frame y usemos todo lo que hemos visto hasta el momento para entender los patrones internos del data frame, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el objetivo de eso, de entender los patrones? Es que tenemos que resolver algún tipo de problema. En este caso, el problema que vamos a estar viendo en las próximas clases va a ser el de house pricing, ¿ya? Este problema me dijeron harto el semestre pasado que era súper fome porque lo habían en todos los ramos, pero es probablemente uno de los problemas que es más sencillo para explicar lo que viene a continuación, ¿ya? Y este dataset consiste en 80 variables, ¿ya? Son 69 variables explicativas más una variable objetivo, ¿ya? Que describen aspectos fundamentales de los hogares en esta ciudad, Dakar, Ames, Iowa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden encontrar dentro? Pueden encontrar, por ejemplo, la cantidad de baños, la cantidad de dormitorios, si tiene subterráneo, no sé, el tipo de techo, si tiene. En fin, son simplemente observaciones con respecto a la casa. La calidad de la casa, material de construcción, en fin. Entonces, la idea es que a partir de todas estas combinaciones de variables que nosotros tengamos, después se pueda generar un modelo predictivo que me diga, ¿ya?, el precio de las casas, a partir de todas estas variables que nosotros teníamos anteriormente. Y eso se conoce comúnmente como regresión y va a ser uno de los dos problemas que vamos a estar viendo dentro de, ya un poquito más aplicado de todo este tema de Machine Learning, ¿ya? Entonces, eso vamos a estar viendo en esta clase. Vamos a hacer una descripción de las columnas y después vamos a ir viendo como un análisis eh, un poquito univariado, o sea, respecto a solamente algunas, vamos a ver esto, sobre algunas variables y después sobre todas como por conjunto. Ya vamos a calcular correlaciones, por ejemplo, vamos a aplicar también sobre las correlaciones. ¿Ya? Así que eso con esta parte. Y esto finalmente deberá quedar para la próxima clase. ¿Ya? Y lo último que les quería mostrar, y creo que ya he dicho eso otras veces, pero ahora sí, de verdad, es el último. Esta cosa que estamos viendo acá, que esto, bueno, es generado por esta cosa que se llama Pandas Profiling. Ya, veamos mejor uno de estas cosas de acá. Y esta es una librería como externa a Pandas que lo que intenta hacer es automatizar el tema eh, de hacer este tipo de exploraciones de datos, pero automatizarla a tal punto que ya derechamente uno no tenga que programar casi. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí meteoritos de la NASA, ¿ya? Entonces, aquí muestra todas las variables que tiene, por ejemplo, este dataset de acá, ¿ya? Fíjense que grafica los histogramas, en el caso que sean categóricas, los detecta que son categóricas, encuentro interesante también, ¿ya? Dice la cantidad de perdidos, la cantidad de memoria, cantidad de distintos, qué sé yo,
Y en fin, por ejemplo, aquí está la masa de los meteoritos, es la masa, una masa extremadamente gigantesca, todo el resto son extremadamente chicos, y así sucesivamente con todas las otras partes, ¿ya? Hay una que también es interacciones, aquí por ejemplo podemos hacer una interacción entre estas dos de acá, ¿ya? Eh, bueno, si supiera de qué se trata, podría decirles un poquito más seguridad, pero aquí lo que dice finalmente es cómo se relaciona esta variable con respecto a esta otra, cuando tenemos dos puntos más azules, donde hay más interacción entre las dos variables, y eso también después lo podemos ver en los gráficos de correlación, ¿ya? Hay una última cosa, los valores faltantes. Fíjense, este gráfico que es bastante interesante, que dice en la práctica cuándo falta un dato con respecto a otro. Entonces, estos puntos blancos de acá indican que este dato en particular, esta fila de acá, faltaron estos tres datos en conjunto, pero no así en el caso de esta de acá, y aquí faltó un dato, pero tenía todo, prácticamente todo el resto. Entonces, estos gráficos permiten ver el tipo de datos faltantes y vamos a trabajar con estos gráficos un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, vamos a estar usando tanto esto como el código también que tenemos acá en esta clase de acá para analizar completamente este data frame, obviamente pensando siempre en que tenemos una tarea que resolver, que es el tema de predecir los valores de las casas. Así que eso, con eso terminamos hoy día y el próximo miércoles vamos a estar viendo esta clase de análisis exploratorio de datos. Ya, no sé si tienen dudas respecto a la clase o respecto a los laboratorios. Si no, no importa, se pueden entrar en los campos. Yo tengo una duda del laboratorio, profe. Ya, ok. Ya, dame un segundito y bueno, nos estamos viendo a todos que están viendo la grabación. Chaito.